Buscando el alfa, la diferencia entre lo que se mueve en nuestra referencia y la acción escogida, la manera de que nuestro invitado busca batir el mercado. Hablamos de invertir en minería, de cómo posicionarse, de las materias primas más calientes a día de hoy. ¿Ha terminado el bull market del uranio? ¿El oro seguirá su escalada imparable? Todo esto y mucho más en la entrevista de esta semana. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y materias primas. Hoy tenemos una charla que hace tiempo tenía pendiente y entrevistamos a Luis Doldán. Luis es CFO de una compañía de construcción, además es asesor en materia de inversión en uranio en diferentes fondos e inversor especializado en materias primas. A Luis lo podéis seguir en Twitter con el usuario Soy Luis Doldán. Además tiene canal de YouTube y creo que también de Twitch, donde también habla de materias primas y inversión. Así que, hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias, Amadeu, por tenerme aquí. Un placer. Llevamos tiempo maquinando para hacerlo y bueno, Mm. espero que salga un buen programa para tus oyentes. Seguro, va a ser un programa interesante, como siempre que viene alguien que lleva años, ¿no? Invirtiendo en estas materias primas, así podemos conocer un poco, pues, tu pensamiento actual de cómo está el mercado y también cómo inviertes, ¿no? Para toda esa gente pueda coger esos insights y esa experiencia tan valiosa en un mercado a veces tan complicado como el de las materias primas. Y así que vamos a empezar. Yo realmente te conocí la primera vez que te escuché a ti y creo que era un vídeo en conjunto con Javier donde hablabais del uranio. Ah, Ujú. y de esto hace bastantes años ya. Así que fuiste una de las primeras personas, ¿no? Que vio el uranio como una oportunidad ya hace años de ese vídeo. A día de hoy nos encontramos en una corrección del precio spot y hemos visto que había alcanzado los 100, que todo el mundo estaba súper bullish. Ahora hemos bajado hasta los 80, 80 y pico. Y entonces la pregunta es la siguiente, ¿no? Es, ¿cómo ves el mercado del uranio? Sabemos de que en un bull market o en el anterior bull market ha habido, no sé si eran 4 o 5 retrocesos en el precio. Nos podemos encontrar en ese, aunque el precio de 80 ya empieza a ser un precio sostenible para tener contratos a largo plazo. Así, ¿cuál es tu opinión y si nos encontramos ahora mismo en una oportunidad? Buena pregunta y encantado de responderla. Increíble empezar por uranio, ya que efectivamente yo creo que el primer vídeo que hice para el canal de JF fue hablando del uranio, el primer vídeo que hice en España. Y yo conocí el uranio ya en 2018. Yo trabajaba en un fondo de inversión en San Francisco que tenían una empresa en cartera. Era un fondo de 500, 400, 500 millones por aquel entonces y lo manejábamos entre tres personas. Y tenían en cartera Uranium Participation Corp, que era el precedente a lo que es ahora Sprott y bien y altamente reconocido. Y ahí empecé un poco mi indagación sobre qué es esto del uranio, qué actores hay. Ya en 2019 fui al Rule Symposium Mm. y empecé a conocer a gente dentro del sector como Scott Melville, Amiran Nani y demás, que ahora trabajo con ellos. Y me fascinaba un poco la narrativa, bueno, más que la narrativa, los fundamentales que tenía el sector, ¿no? Se consumían, se mandaban prácticamente 200 millones, se ofertaban, se producían 120. Entonces había un gap enorme, un poco, digamos, ajustado por el inventario que había, ¿no? Ujú. Desde la última década, desmantelando todos los reactores nucleares. Entonces, claro, había que pensar a 3 5 años que el mercado era insostenible. En plan, el precio estaba por aquel entonces en 20 y pico dólares la libra y se hablaba de que para producir el coste marginal era de 60 70 dólares, ¿no? Por aquel entonces, que ahora el precio está Claro. en 100 dólares
y todavía no hemos visto ninguna mina reactivarse, ¿no? Entonces, aquel entonces era un trade bastante fácil, ¿no? Y como dice mucha gente que ha estado durante tanto tiempo, el dinero fácil, ¿no? Era ese trade de 20 a... No, yo no me esperaba que subiera a 100 tan rápido hasta que escuché o se rumoreaba dos cosas. Una, la entrada de Sprott y la reactivación de Japón. Y dos, sobre todo en el más corto plazo, el baneo y la falta de producción por Kazajistán y Rusia. Que eso puede hacer, ya que producen más del 50% del uranio, es muchísimo, pues quitar de golpe, y que se está firmando ahora, lo tiene sobre la mesa Joe Biden, el quitar el 50% de toda esa producción a oeste, a the west. Sí, Entonces, el precio efectivamente ha subido radicalmente hasta los $100. Ahora hemos bajado y es una bajada bastante drástica. Eso no suele pasar en mercados tan maduros como el oro y que mueve pues 10 trillones. Pero hay que recordar al oyente que la capitalización bursátil del uranio, como he dicho, se demandan 200 millones. Si lo multiplicas por el precio, que son 100, se mueven 20.000 millones al año en uranio. Es un mercado muy, 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 muy pequeño, diminuto. Entonces, claro, cualquier fluctuación, cualquier persona que quiera vender 1 millón de pounds en uranio puede bajar el precio de 100 a 92 en un solo trade. Y es un poco lo que ha pasado. Hay empresas que viendo esto venir, compraron en $40 y ujú, les al vender en 86, que en 102 han dicho, mira, yo lo que quiero es, no quiero ir a hacer financiación en los mercados de capitales siendo una empresa, quiero vender mi inventario, ¿no? Entonces, claro. esta bajada no es porque los fundamentales hayan empeorado, de hecho han mejorado, sino por esa venta y ese mercado tan pequeño que se está haciendo en el mercado. ¿Qué veo yo a partir de aquí? Creo que el bull market está activo, al fin y al cabo es la absorción de esa demanda, lo que estamos viendo ahora. Creo que hablando en los próximos 2 o 3 años, creo que el precio va a estar más elevado. Y luego podemos hablar de un poco la descorrelación que tienen las equities, ¿no? Porque mucha gente, Mm, nadie que yo conozca invierte en uranio físico, ¿no? No lo tienes en tu casa, lo inviertes en acciones mineras sobre todo. Y mm. bueno, está habiendo una descorrelación. Llevan una buena giteada, ¿no? Este año, como bien sabrás, Sí, Amadeo. sí. Esa, la siguiente pregunta, ¿no? Que tenía aquí ligada un poco de si era una oportunidad. Entonces, vemos que de alguna forma, por lo que dices, sí, porque no, según tu opinión, no ha terminado el bull market del uranio, ni mucho menos, que los fundamentales están más fuertes que nunca. Y un poco la siguiente, ¿no? Era que, sin embargo, si nos referíamos a las equities, siguen muy parecidas a como estaban con el uranio 50-60, ¿no? Ujú, Am, que me acuerdo, ¿no? Que o el sentimiento al menos que tengo es que las equities subieron muchísimo cuando entró Sprott. ujú, Cuando el bueno de Rick Rule estaba pumpeando a saco por el hecho del Sprott, hubo como un sentimiento de que todo se iba a ir, de que haría una burbuja. Entonces las equities sí que subieron mucho, pero a partir de allí subieron como de forma artificial. Luego hemos tenido una corrección del precio Sprott y ha ido subiendo de forma paulatina, de forma muy sana, ujú. hasta, digamos, este últimos tiempos donde sí que ha subido de forma mucho más sostenida y mucho más, no sé si la palabra es exponencial, pero mucho más alcista, ¿no? Pero en Ujú. cambio vemos que las equities no siguen, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que las equities no están siguiendo, ¿no? Este bull market del spot? Correcto. Al fin y al cabo, y no solo pasa con uranio, también pasa con el oro y pasa con también muchas equities Mm, que no están reflejando tanto el subyacente, el precio que deberían estar apalancados tanto al alza como a la baja. Y bueno, a mí lo que me gusta mucho es centrarme siempre en un recurso natural, ver cuáles son los drivers y catalizadores, cuáles son los fundamentales. Vale, me mm, interesa invertir, entonces desglosar todo el sector, ¿no? En plan, hay 20 empresas, vale, ¿en cuál me debería posicionar para coger alfa, ¿no? Yo siempre busco el alfa, ¿no? Eh, y ahí es donde ves un poco la divergencia en lo que comentaba antes de el uranio está muy dividido o se va a empezar a dividir más todavía entre Occidente y Rusia, China y aliados emergentes, ¿no? Entonces yo
lo vi muy claro el tema de dónde se cotizan más la bolsa. En Estados Unidos, no es lo mismo la bolsa de Estados Unidos que cotiza 40 veces PER que la bolsa de Nigeria que cotiza 7 veces PER. Y eso Sí, llevando si están auditadas las cuentas y demás. Y luego ya temas legales y demás y geopolíticos. Entonces yo veía súper claro que había que estar en Estados Unidos o como mucho en Canadá. Entonces yo siempre que veía empleadas que están en Australia o están en Nigeria, están en África, decía, pueden ser buenos proyectos. En España también hay un buen proyecto y mira lo que le ha pasado, ¿no? Eh, Entonces, yo siempre he visto claro que hay que estar en Estados Unidos. Yo siempre mm, mi recomendación desde 2019 ha sido Uranium Energy Corp porque es la única empresa que va a producir en Estados Unidos. Bueno, a ver, hay dos más. Bueno, hay cuatro sí. más realmente en un futuro. Pero Pero, de Uranio Energy Corp no era aquella, y ahora puede que me esté confundiendo, pero que tenía un gasto muy grande en lo que era la directiva y personal. ¿No era ajá, esta? ¿a qué te refieres? ¿Que Sí, cobran mucho los directivos? sí, sí, es que había una, ahora no me acuerdo si era esta o era Uroi, L- unas l- de estas, o la UEC o Uroi, de que Ajá, cuando la miré, su gasto, era, su gasto en cuanto a personal, a directiva, no sé qué, era ajá, enorme, era enorme. Y una de correcto. estas 2 la descarté debido a esto, pero no sé si ahora mismo es esta, entonces por eso te pregunto Ga- si. Ujú. Gastan muchísimo en Investor Relations, en management, pero Mm, lo tienes que poner en perspectiva al WACC, al coste de capital. En el vale. tema en el tema de las mineras, tú piensas que no hay casi minera que tenga un coste de capital inferior al 15% siendo junior, ¿vale? Es decir, si tú capitalizas a 3.000 millones y gastas Mm, 100 millones en comunidad con los inversores, gastos de capital y demás, dices, ¿está justificado esos 100 millones a 3.000 millones de market cap? Puedes decir que, bueno, es un 3% sobre capital. ujú. Entonces, ¿es mucho? ¿Es poco? Lo tienes que comparar con el coste de capital. Y yo creo que es todo lo contrario. Es súper accretive para los accionistas que se gasten 50, 80 millones en coger tanto capital, porque luego vas a coger todo ese capital, Mm, tu libra en el suelo va a cotizar a 15 veces como cotiza UEF y vas a poder emitir acciones para poder comprar UX, vas a poder comprar todos los competidores a coste cero. Entonces, es una forma muy inteligente que poca gente sabe ver en el mercado. mm. Entonces, No, no, entonces esa es, digamos, tu jugada, digamos, en el uranio, para ti es WEC. lo ha sido, la sigo Lo ha sido. manteniendo y la sigo haciendo, pero, por ejemplo, Uroi, que lo que comentabas que Sí, obviamente no tienen revenues, bueno, pero tú piensas que las dos minas más grandes de Occidente, que son MacArthur y Cigar, sí. tienes las royalties ahí. Entonces, muchas exploradoras tienes que ver, vale, las exploradoras, que es lo más hot, es en plan, voy a explorar, voy a encontrar el próximo Denison o el próximo MacArthur River. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Y lo que preguntabas, ¿por qué no están siguiendo eso? Porque en uranio ha habido, durante los últimos casi 12 años, no ha habido exploración, no ha habido desarrollo. Entonces, es más, el hype que está habiendo por entrar y el FOMO está subiendo mucho a cuánto uranio realmente tienes y cuándo lo vas a producir. Entonces, como es tan pequeño el sector, las empresas que están posicionadas con uranio en el suelo, desarrolladas para poder producir los próximos 3 5 años, son las Mm, que se han visto revalorizadas mm. realmente. El más claro ejemplo es Cameco y UFC. Sí, sí, Pero sí, Cameco lleva un buen recorrido. entonces hay que saber estar bien posicionado y, como siempre, hacer los deberes y ser paciente. Oye, que igual tienes una mina en Australia que, como Boss Energy y tal, que dices, oye, son muy buenas. Pues sí, yo, por ejemplo, no invierto en otra cosa que no sea Canadá y Estados Unidos, pero Mm. es propia filosofía. Al final, cada uno tiene que estar a gusto un poco en, ¿no? Lo que. Bueno, al final, si inviertes en Australia, no duermes, que es es lo otro. Sí, no, yo comparto bastante tu estrategia en el uranio, la he compartido muchas veces a quien lo he preguntado, pero yo al menos, y es un poco la siguiente pregunta, ¿no? Sobre la estrategia de salida que tienes en la inversión del uranio. Ujú, Para mí, yo de alguna forma he ido a apostar a la burbuja, ¿no? Y al apostar a la burbuja, lo que he pensado es, dónde va a fluir el dinero en Estados Unidos, ¿vale? Por lo tanto, todas aquellas que estén cotizadas en el New York Exchange, ujú, que tengan la palabra casi uranio,
pues son susceptibles de que les entre mucho capital, ¿no? Y en Ujú, este sentido, pues todo lo que es Energy Fuels, ¿vale? ujú, Denison Mines, cosas de esas ujú, así que son nombres muy, muy potentes, pues yo creo que van a atribuirse mucho capital. ujú. ¿Cuál es tu estrategia de salida? ¿También piensas en una burbuja o tú piensas más en un precio estratégico de salida a largo plazo? Muy buena pregunta, porque siempre la gente quiere comprar. Yo llamo mucha gente Mm. por Twitter y demás, criptomaníacos de las acciones. Ven una empresa y es como, la tengo que comprar, darme ideas para comprar, pero ¿cuándo salgo? ¿No? Es lo que estás Claro, preguntando. Pues eso es súper importante. Al fin y al cabo, yo en algunos sectores y sobre todo más en el uranio, y ya, a ver, es diferente la gente que lleva 3 años o la gente que va a entrar ahora, ¿no? Pero yo siempre lo que he comentado es, cómprala, espera que doble, vende 50%. Esa sería una estrategia bastante conservadora. La siguiente, y es un poco lo que yo realmente pienso que puede llegar a pasar, incluso diría que va a pasar, es que el spot del uranio va a haber un gap enorme, enorme, en el que creo que hay probabilidad de que el uranio supere los $200 la libre, se haga muy mainstream. De hecho, esta semana ha salido en Bloomberg y en CNBC hablando sobre el uranio y se está empezando a ver noticias. Y entonces, lo que comento, es un mercado tan pequeño, no sé exactamente, pero creo que son unos 50 o 60 mil millones de market cap lo que tiene el uranio. Entonces, es tan pequeño que a la que entren fondos institucionales y demás y que digan, venga, quiero el 0,5% de mi portfolio en cómprame UEC, Cameco, Sprott. Entonces, creo que es un sector en el que va a subir bastante y por eso no he vendido, porque si lo miras por temas fundamentales, yo ahí no me podría salir de bastantes posiciones. Pero creo que va a llegar un gran FOMO, una gran especulación y puede mm, pasar, el uranio puede ser el siguiente AMC, el siguiente GameStop de, de la bolsa y por eso sigo teniendo participación en ella. Entonces, ¿cuándo salir? ¿Qué me preguntas? Pues lo más conservador es esperar a que doble y vender 50, pero si realmente quieres el rock and roll que te da a tu portfolio el uranio, que ya te digo, no deberías tener mucho porcentaje, pero si lo tienes, atente a que puede bajar o puede subir muchísimo. perfecto. Cuando hemos estado hablando aquí de empresas y ya nos sirve como para poner en situación para la siguiente parte de la entrevista, has hablado de buscar el alfa, ¿no? Es un concepto que no hemos tocado aún en el podcast, así que te voy a pedir defíneme, ¿qué es el alfa? Ajá. Nada, para que todo el mundo lo sepa, por ejemplo, bueno, para hablar del alfa creo que hay que hablar del beta también. Van un poco correlacionados de la Eh, mano. Digamos que, yo qué sé, todas las empresas bueno, para que todo el mundo lo entienda, no sé, el IBEX, por ejemplo, las 35 empresas del IBEX ha subido este año más digo un porcentaje, 10% está bien para el IBEX 35 este año. No lo sé, no sigo el IBEX 35. Yo tampoco, pero para que todo el mundo entienda. Por ejemplo, un 10% que es un número Hombre, yo redondo. supongo que un 10%, el S&P sube un 7 y pico, si el IBEX subiera un 10, todo el mundo estaríamos en el IBEX, Es, pero bueno. eso ya se podría considerar alfa directamente, por eso digo, para que la gente lo entienda. Pero si el IBEX sube un 10% y la empresa de Charlando en Minas es pública y Charlando en Minas sube en bolsa un 25%, pues digamos que esa diferencia, ese 15% de diferencia de 25 entre 15, esa diferencia entre tu empresa, tu inversión y la beta, tu mercado que sigues, eso es alfa, ¿vale? En el sector del uranio, por ejemplo, te puedes ir a URNM o Mm, el Sprott Juniors que ha comprado este año y ese podría ser tu índice, tu benchmark, que se suele decir, mm, para calcular, mm, digamos, tu beta, ¿no? Cuánto sube. Pues todo lo superior a eso, todo lo que tú ganes de más, se podría decir así. Entonces, si tú eres un inversor, a ver, depende, hay inversores pasivos, pero si lo que quieres es dar rentabilidad a tu dinero de forma agresiva y quieres estar 24/7 en este mundo, que es un poco mi estrategia, si no buscas alfa, es como no querer marcar goles si juegas al fútbol, ¿no? No, con el 0-0 me conformo. Pues bueno, vale. perfecto. Hablamos también una entrevista que hicimos por el canal, ¿no? Vuestro en Jefe Partners sobre el oro, ¿no? Y también sé que te gusta el oro. Ujú, Y hablamos en ese capítulo de regalías y de seniors. Entonces, ujú.
la pregunta que tengo es, ¿cómo ves la situación actual y si sigues bullish en el oro? Estamos Ujú, a 2100, hemos sobrepasado la barrera de los 2000 ampliamente. ujú, Seguramente los 2000 van a ser la nueva resistencia. ujú. Am, ¿Cómo ves, no, los próximos meses para el oro y cómo te estás posicionando? Buena pregunta. Sí, yo soy muy, muy bolis al oro y yo creo que donde radica lo que se tiene que preguntar la gente es, ¿qué es un dólar? ¿Qué es un Ujú, euro? Y entonces ahí empezar a adentrarse en el mundo del oro, por qué el oro fue dinero hasta 1971, por qué se fue, por qué en el 71 cuando se quitó empezó el Monetary International Fund, creó una moneda respaldada en oro, que así se crea el euro, el yen. Entonces, la historia larga corta, el oro lo que hace es reflejar la depreciación yendo hacia cero de todas las divisas. Entonces, mm, lo que comentas que es la base 2100, 2000 en el precio del oro, al fin y al cabo es un exchange rate, ¿no? Con un intercambio de moneda entre el oro y el dólar. Pero al fin y al cabo, lo que yo siempre digo, el oro es una moneda global de más de 180 países y lo ha mm, sido durante milenios. Entonces, a mí me gusta siempre verlo con SDRs, que es lo que comento, la moneda internacional del Fondo Monetario Internacional, que es realmente donde se basa el oro. Y ahí está ahora mismo en no creo que está en 1615, algo así, que realmente lo que reflejaría en dólares sería un precio objetivo de 2.400 dólares la onza y rompiendo esa base hacia arriba. Entonces, veo en el corto medio plazo, no sé si va a ser el mes que viene o va a ser dentro de 2 años, pero con bastante fiabilidad te diría que el oro está rompiendo la base de los 2100 en 2200 en dólares estadounidenses y va a seguir subiendo. Entonces, ahí hay una divergencia entre equities, lo que comentamos, equities y precio del oro impresionante. Y había visto antes por Twitter una gráfica de las equities de oro correlacionadas con el oro y estábamos en mínimos de la historia, en plan, ni en los 70 ni en los sí. 2000. Pero yo recuerdo haber escuchado a Rick Rule, ¿no? Ujú, Hace unos meses, ya hablando de esa divergencia, y él decía que, claro, que en ujú, el último bull market potente del oro, pues todas las majors se relajaron mucho y ese incremento de precios del oro no se vio reflejado en un incremento de beneficios, ¿no? Y ujú, que de alguna forma seguramente muchos accionistas o muchos inversores, ¿no? ujú. Necesitan ver que ese incremento en el precio del oro se ve reflejado en un incremento de beneficios y hasta que esto no se vea, no se va a, digamos, a modificar este gap. ¿Tú opinas que es parecido? Es muy parecido. Yo lo concretaría más diciendo que todo tiene que ver con el value per share. En plan, el valor por acción de cada empresa. En Barrick y Newmont, que son las empresas más grandes de oro y a las que se Mm, suele atribuir, ¿no? Han ujú. hecho unos deberes catastróficos en esa métrica, que es value per share. Los gastos han aumentado, no han aumentado las onzas, pero sí de producción, no han aumentado las reservas. De hecho, todo eso ha bajado. Han pasado Sí, de producir 8 millones a producir 4 o 5 millones, han pasado de tener 180 millones en el suelo a tener 80 millones en el suelo, han pasado de producir en $800 a 1000 los all-in sustaining costs, y bueno, aún así, más. más. O sea, creo que estaba Newmont o así, no sé si estaban en 1300 o 1400, ¿eh? O sea, Por ejemplo, sí, los números exactos te los tendría que sí, mirar, sí. pero la conclusión es que todo eso que debería ser positivo, al revés, lo han hecho peor y en cambio las acciones han aumentado. Creo que Newmont estaba en 1,2 o 1,6 mil millones de acciones y antes Mm, tenía como 600 millones, es decir, que han aumentado un montón. Entonces, claro, si lo que tú compras es la acción y te están dilucionando la producción, te están aumentando los costes, te están bajando las reservas en el suelo, entonces, ¿qué es importante fijarte? En esa métrica. Y hay muy, 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 muy pocas empresas mineras con buen management team, como decía Rick Rule, que se mm. fijen en eso y que se vaya a ver con un precio más alto, que todavía no estamos viendo. Mm, mm. Entonces, ¿cómo tú miras ese value per share? Porque Ujú. entiendo de que es la métrica principal que estás mirando, ¿no? Que entiendo que es un global de cosas, ¿no? Pero a Ajá, la hora de seleccionar, por ejemplo, ¿no? Ahora empresas de oro, que luego podemos ir un poco más al detalle, pero ¿qué ajá. es lo que tú sueles mirar, pues, para seleccionarlas?
Yo, como he comentado, yo tengo un bull case del oro que creo que el oro va a subir, debería estar en $48.000 la onza. Mm, Entonces, ¿cómo apalanco al máximo esa subida del oro? Entonces, lo que quieres es onzas en el suelo con pocas acciones y que sean mm, proyectos que estén en Estados Unidos y mm, tengan vías de desarrollo que un Newmont, un Barrick, un IAM Gold, un Yamana diga, hostia, este proyecto me interesaría, ¿cuánto cuesta? Vamos a negociar. mm, Entonces, como mm, se ha desarrollado tan poco en los últimos 10 años, empresas que tienen muchos proyectos que van a ser sujetas a M&A, creo mm, que ahí está mucho la chicha. Ahí está mucho el... Luego también las royalties es un modelo, pero mm, la royalty la recomiendo para gente que tenga más de 1 millón de euros, que quiera tener exposición a dentro de 15 años. Entonces, es el mejor modelo de negocio y lo va a seguir siendo. La cosa es que mm, no está hecho para todo el mundo. Es algo que necesitas querer dividendos. Es como quien compra un rate o quien compra una acción por dividendos. Es un buen modelo de mm. negocio, te va a cubrir la inflación, que yo creo que el proceso de desinflación que todo el mundo dice, yo lo estoy por ver todavía a futuro eso, con los déficits que hay, pero sí. No sé si entrar en nombres particulares porque al fin y al cabo No, no. luego la gente lo compra y dice, ¿qué ha pasado? Digo, bueno, pues es que hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. Sí, claro, no, no, pero lo que sí, y no te voy a pedir nombres o si vas diciendo alguno, no importa, ¿no? Yo no suelo, bueno, no hemos hecho nunca en el canal una tesis de una empresa explícitamente por eso, ¿vale? Porque al final cada uno tiene que hacer su due diligence, cada uno tiene que hacer, no me gusta la gente que copia simplemente lo que el otro dice o que el otro piensa. Pienso que esta puede dar pues a equivocación y gente a cometer error y aquí el canal lo que queremos es educar, ¿no? O dar esas herramientas, ¿no? Ujú. Am, pero lo que sí que te voy a pedir de alguna forma es, voy a rescatar un tuit tuyo de hace poco, ¿vale? Y decías algo así como, tengo unos, voy a poner número redondo, 10.000 kilos de oro a mi nombre en el suelo. No monedas, no lingotes, no empresas de mierda, perdón si hay niños. Cuando llevas 6 años estudiando el sector del oro y sus 1.000 empresas, ¿sabes dónde está el valor? Aquí sí que te voy a Correcto. decir, hombre, que nos desarrolles un poco el tuit encriptado, ¿no? No, no es encriptado, es lo que estábamos comentando, ¿no? En los Mm. últimos minutos, Amadeu. Es valor por acción. Es decir, si tú inviertes X dinero, ¿cuántas onzas en el suelo tienes? ¿Cuánta posesión de oro tienes? Yo lo miro así, porque ¿por qué, por qué comprar Pero oro físico? onzas en el suelo no Ujú. significa que las puedes sacar, Correcto, nada ¿sí? que ver. Entonces, tú, en este sentido, dentro de la curva de la SON, ¿en qué te Ajá. gusta invertir? Entiendo por todo lo que dices que tú estás en el tema de desarrollo, ¿no? De una vez ya tienes un recurso bien definido. No sé Ujú, si a ti te gusta en el momento de que publican el FS, en el momento tipo pre-production sweet spot, cuando tienen ya el financiamiento, ajá. o cuál es tu punto normalmente de entrada, porque veo, o al menos que no me corrijas, que a Ujú. ti te gustan las junior, pero una vez ya tengan de alguna forma un recurso un poco definido, ¿no? Ujú. A ver, ya te digo, yo he mirado un montonazo, pero una locura de empresas y he estado en muchas conferencias y al final he llegado a la misma conclusión. Solo tengo una empresa de oro. Solo tengo una empresa de oro por eso, porque veo que está apalancando mi tesis de inversión y es lo que comentaba al principio. Respondiendo a la pregunta de la curva del asombro, en vuestro canal ya lo habréis tocado, que es una curva bastante famosa, ¿no? Mm, Eh, Hay que tener un poco de todo. Al fin y al cabo, ¿qué riesgo quieres tomar? Al principio, donde están las exploradoras, que comento es un high risk, high reward, una de cada 1.000 funcionan, te puede hacer un por 10 como te puede hacer un 0. Eh, es diferente. Lo que yo veo y en el modelo de negocio que yo estoy viendo no tiene nada que ver con la curva Lasson. ajá, Es una incubadora de proyectos, ¿vale? Por ejemplo, Lumina Copper Rosbity lo hizo, ¿vale? En su momento, cuando el cobre de la época de 1995 a 2002, cuando el precio estaba por los suelos, ¿qué pasa? Compraron proyectos de cobre que no eran económicos,
pero cuando el precio del cobre subió, esos proyectos eran muy, muy, muy económicos. Entonces lo compras por 5 céntimos para sacarle $1 en los próximos 7, 10 años. ¿Cómo se creó ese Silver Standard? Que es la actual Wheaton Precious Metals, la royalty, y la original, ¿cómo se llama ahora? No sé cómo se llama ahora, que la cambiaron de nombre hace un par de Mm, años. Pues igual surgió y Goldcorp también surgió de esa manera. Comprar cuando nadie quiere onzas y venderlas cuando están caras. Al fin y al cabo, es los recursos naturales. Es contracíclico, invertir de una manera contracíclica. Entonces, no estás realmente en la curva de la SON. La curva de la SON es más para una empresa que quiere explorar, desarrollar, producir. Es un tema mm. más de entender el mercado del oro, entender el mercado de la minería y posicionarte en esa jugada en específico. Por lo Entonces, lo que tanto, digamos, a ti te gusta más invertir en empresas que tengan múltiples proyectos que vayan a desarrollar, no un único proyecto, digamos. la respuesta exacta es opcionalidad. Yo quiero Opcionalidad. sí, que una empresa que crea que tenga riesgo cero, que por el balance, si invierto en una empresa que capitaliza 200 millones, que en el balance general tenga 200 millones en caja Mm. y que tenga la opcionalidad de tener muchísimos proyectos para cada proyecto de esos poder venderlos por mínimo 200 millones. Igual tienes 10 o 14. Entonces, tu downside es muy poco porque está Hombre, con tu pero balance 200 general. millones en caja de una empresa que no está facturando nada o que no está Ujú. generando valor, se los va a pulir, ¿no? Te come unos 20 millones al año, que al fin y al cabo te Ah, da para 10 años. Ahora, ¿pienso que en 10 años va a subir el precio mucho más? Mi respuesta es sí. vale, perfecto, perfecto. No, es una estrategia diferente de lo que hemos estado comentando y la verdad que hasta daría, ya lo hablaremos, daría para un programa entero y puede que podamos poner unas slides por allí. Vamos a seguir un poco, hemos hablado un poco del oro. Tú has dicho, si no recuerdo mal, que según tus cálculos esperas la onza del oro o debería estar a los 48.000, que Ujú. evidentemente está lejos de allí. Pero entiendo que la situación que consideras económica mundial va a seguir empujando, digamos, el precio del oro. Am, ¿Tú consideras de que ahora vamos seguramente hacia otra segunda ola inflacionaria? O sea, acabamos de pasar, digamos, la primera, ya se estaba hablando de rebajas de tipos de interés, de no sé qué, todo el mundo que quería, pero hemos visto un repunte en cuanto a los precios, a la inflación en este último mes. A partir del mes que viene ya la energía seguramente va a sumar a la inflación. ¿Crees que Ujú. nos vamos hacia una segunda ola inflacionaria? La respuesta es sí, pero no. ¿Por qué? ¿Cómo mides la inflación? Yo creo que esto del IPC y todo eso, yo creo que los que hacen ese número no compran en el Mercadona que yo compro, creo yo, porque como ha subido todo, a mí no me parece que sea un IPC en alimentos del 6%, menos, 3,2 está, ¿no? Mm. Entonces, sí ha habido una gran ola inflacionaria. Al fin y al cabo, si entiendes la inflación como el déficit que hay en un país y la cantidad de dinero que vas a tener que emitir en el M1 y M2 para seguir subsistiendo, todo apunta que va, a no ser que haya algo que no tenga yo previsto, creo que la inflación va a seguir siendo perduradera. No sé si va a subir, los tipos de interés van a bajar el mes que viene, o en junio, o en septiembre. No lo sé que lo van a tener que bajar y sé que va a venir, lo más seguro es que venga una segunda ola inflacionaria. Al fin y al cabo, yo pregunto esto. eh, y pongo un recurso que todo el mundo puede comprar todas las semanas, que es el pan. ¿Tú crees que el pan dentro de 3 años va a costar más o va a costar menos? Yo creo que va a costar más. De hecho, es lo que lleva pasando durante los últimos 20 años. Entonces, la gente que dice que estamos en una ola de deflacionaria, me gustaría debatir con ellos porque no, yo no lo veo por ningún lado. No, yo tampoco, yo tampoco. ¿Qué otras materias primas te consideras bullish actualmente? ¿O consideras que un poco, debido a la situación económica, todas las materias primas debían de subir en general, sin más? Muy buena pregunta, Amadeo. Yo creo, estoy en el campamento de que todas van a subir. ¿Por qué? Al fin y al cabo, un commodity es un commodity spot y un recurso real. Es decir, que va ligado a los intereses reales negativos. La gente dice, Mm, el oro es el que está ligado a los intereses reales negativos. Yo corregiría a esa gente, diría,
Todos los recursos naturales están ligados a intereses reales negativos. Lo único que el oro es el papá y el petróleo es la mamá. Y todos los demás recursos naturales yo lo llamo que son los hijos, porque son los que se mueven. Empieza siempre, tú ves 1970, ves los 2000, ves todos los ciclos económicos, oro, petróleo suben primero, luego todos le siguen. Esta vez estamos viendo una cosa muy interesante en los mercados y la gente no lo sigue, pero ¿qué está pasando ahora con el cacao? Ha pasado Sí, sí, sí. de... Estoy preparando un capítulo de eso, ah, imagínate. pues mira, encantado de escucharlo porque ha pasado de 2000 a 8000 la tonelada. ¿Qué pasa con el azúcar? ¿Qué pasa con el níquel? ¿Qué pasa con un montón de estos submercados que, y la gente no lo sabe? Los recursos naturales están muy, muy short. En plan, hay un apalancamiento en corto inmenso para el pequeño mercado que es. Entonces, yo creo que todos los recursos van a subir. Ahora, ¿cómo inviertes en ellos? Tienes que encontrar un recurso natural y apalancarte alfa en una empresa. Esa es mi estrategia. Puede salir bien, puede salir mal, pero es mi humble opinion. Perfecto. Am, Ahora mismo, ¿tú consideras de que hay alguna materia prima que esté por debajo de los precios de producción? ¿Hay algún uranio de 2018? Ah, ¿Hay algo así? Muy buena pregunta. Mira, esto ahora mismo la verdad es que no te sabría responder porque esta misma pregunta me la pregunté hace 3 4 años y los únicos, quitando creo que era el café, el iron ore. ¿Cómo se dice iron ore Mm, en español? sí, Eh, el hierro, el ¿no? hierro, el hierro. Ujú. Y un tercero que no, y creo que era el oro, casi todos los demás estaban todos por debajo de producción. ¿Cuál hay ahora por debajo de producción? La verdad es que mercado grande que yo invierta, que yo conozca, te diría que no conozco. Te diría que no Es que todo conozco. el mundo no habla que la plata está muy odiada. Estoy de acuerdo. Todo el mundo odia la plata y está repudiada y se mueve en lateral desde hace tiempo, pero no está por debajo de precios de producción. No. Que si el platino, la gente está muy bullish, que ha bajado mucho, que si no sé qué, no sé cuántos. Vale, puedes tener una opinión, pero ¿está por debajo de los precios de producción? Yo Ujú, creo que no. El litio que se ha deshinchado porque no sé qué, ha habido una burbuja de litio enorme, pero está ujú, debajo de precios de producción. Tampoco. Y si está por debajo de precios de producción es porque venimos de una burbuja enorme que todo el mundo pues, estaba poniendo, digamos, salares y diferentes minas donde no podían y con unos costes enormes. Entonces, ujú, cuesta encontrar, ¿no? Eso que siempre, de alguna forma, intentar ir de contrarian, pero ir de ujú, contrarian con valores reales. Hasta el estaño, que hasta hace poco también era un mercado en el cual estábamos por debajo de precio de producción, han ujú, subido los precios de forma significativa por motivos geopolíticos. Entonces, cuesta de alguna forma encontrar cuál puede ser, ¿no? En un periodo tan convulso como ahora, una materia prima que realmente uno pueda hacer unos deberes de cara a un futuro bull market, ¿no? Cuesta mucho encontrarlo porque no es algo que veas en pantalla, es algo que te tienes que informar, tienes que Mm, decir qué recurso voy a querer estudiar y es muy complicado. Por ejemplo, el oro tienes el World Council o el Silver Institute de La Plata, pero mm, si te vas, mm. como tú dices, al estaño, ¿dónde encuentras información del estaño? Tienes que ir a veces a presentaciones de inversores o hablar con algún CEO que lleve 35 años No, no, en la hay industria. hay hay una agencia, del estaño ¿Sí? también, hay una agencia, Ah, pequeñita y tal, y hace pero cada año publica algo. Pero sí ok. que es verdad que es un mercado pequeño, un poco como pasa con el uranio, ¿no? Entonces, Ujú, cuesta, hay solo una major, un poco como el uranio, bla, bla. Entonces, ujú, son cosas que cuestan y no son cosas que te vas a encontrar como las materias primas con market cap mucho más grande, como el oro, como la plata, como ya, el cobre, como el oil, ¿no? Que estas ujú. se hablan y se hablan por medios muchos más generalistas de forma mucho más fácil. Sí, el petróleo es lo que mueve un poco el mercado, las Sí, noticias. sí, sí, sí. En tema de energía, ¿qué opinas? ¿También estás bullish en energía? ¿Estás invertido también en oil and gas o tocas más lo que es más físico, no? El oil and gas realmente pasó como el mercado del uranio. El oil and gas cuando llegó a cotizar a menos $30, que estuvo ahí Mm, filtreando, que luego la OPEC cortó la producción en más de 1 millón de barriles al día. Ahí era un muy buen momento. Yo invertí en una empresa, bueno, ya lo puedo decir, que se llama Sandridge Energy, que cogió Carl Icahn y la quería hacer un turnaround.
y poco invertido. Ah, bueno, yo en Oil and Gas sigo en Macquarie Global, que es una tesis bastante que es pública, vamos, que la gente la puede mirar en internet. Eh, entonces, yo cogí en el tema energía, estoy muy bullish, resumiendo, estoy muy Mm, bullish. ¿Por qué? Porque, y esto lo dice Sal Altman, el mundo necesita muchísima inteligencia artificial y muchísima energía. Y, por ejemplo, Warren Buffett hace un par de años dijo, si, le preguntaron, si tuvieras que meterte en un sector, empezar desde cero, empiezas en tus 20 años, ¿qué sector escogerías de todos los que hay? Y dijo energía. Y también, fíjate, Bill Gates con la energía nuclear. Entonces, mm, muchos billonarios están metidos en energía. ¿Por qué? Porque la demanda va a subir mucho y llevamos, lo que digo, una docena de 12 años sin invertir mucho en infraestructura para seguir produciendo. Entonces, energía realmente, ¿a qué te puedes ir? Te puedes ir al uranio. Bueno, no es el más grande, pero bueno, empiezo. Uranio, ujú. petróleo, gas natural y carbón. Realmente. Bueno, luego te puedes ir a las eólicas, a eólica, solar, pero eso es otro mundo Claro, pero es totalmente, otro totalmente mundo. diferente. Entonces, uranio, sigo bullish. eh, Carbón, creo que dentro de 50 años lo vamos a mirar en un museo como esto lo utilizamos para producir energía. No me gusta, no es a perpetuidad las empresas, aunque pueden tener un pico en los próximos 10 años, pero Mm, no es algo que puedas, ¿sabes? Gas natural, nunca he tocado gas natural. Y petróleo, sigo bullish en petróleo por el tema, más que coste de producción, que en $82 que está ahora, más o menos el IRR es un 20-23% en los pozos, es decir, que coge bastante el coste de capital para producir nuevos pozos petrolíferos y producir económicamente. Entonces, y teniendo la OPEC que a partir de los $100 pone el acelerador, ya que son los únicos. Pero entonces, claro, la OPEC, digo, el petróleo es una jugada a temas geopolíticos, a tema de, ¿va a seguir existiendo el buen rollo entre productores y compradores y tal? Pero por eso me salí, porque es tan difícil predecir y que lo fácil era cuando estaba por debajo de coste de producción, invertir en productoras, y el lag que tienen los em, de eso que es el CAPEX. Yo invierto ahora en CAPEX del petróleo. ¿Por qué? Porque los precios han subido tanto que ahora es económico minar, como te estoy diciendo, que es económico, y la gente invierte en CAPEX, que el ciclo de CAPEX terminó en 2015, casi 10 años. Entonces, claro. ahora, ese es un poco el tema de energía. ¿Estoy bullish? En algunos sectores, no estoy bullish en general. ¿Estoy bullish en general? Bueno, porque se va a necesitar mucho, pero hay que saber hacer pick Seleccionar. de seleccionar, correcto, de modelo. Pues perfecto, Luis. Creo que ha quedado muy claro de alguna forma tu forma de invertir, cómo estás viendo el mercado de las materias primas, qué sectores consideras que son más provenientes, ¿no?, para los próximos años. Y para mí ha sido un placer poderte tener en el programa y poder charlar. Lo que sí, y ya lo hago aquí públicamente, tenemos unas secciones que decimos en el programa que es como o diferentes maneras de invertir en materias primas. Y me gustaría mucho que volvieras al programa dentro de unos meses y nos explicases de alguna forma esta manera, digamos, con ejemplos del pasado, si quieres, de invertir con eso, ¿no? De invertir ahora esos 10 proyectos para 10 años, ¿no? Para arriba, cómo poder encontrar eso, qué es exactamente de alguna forma lo que buscas con ejemplos teóricos para que la gente que se está formando, pues me parece una manera muy diferente de invertir a lo que es mainstream, a lo que es a veces exploradora y tal, y que puede ayudar muchísimo a la gente a obtener ese conocimiento, ¿no?, de alguien con experiencia como tú. Así que nada, espero que aceptes y te podamos volver a tener el programa. Espero que hayas pasado un buen rato aquí charlando con nosotros. Encantado siempre de charlar de minas. En tu canal, Amadeo, ha sido un placer. Ojalá haya sido la primera de muchas. Y nada, ya te digo, encantado, encantado de estar aquí. Todo lo que sea aportar a la comunidad hispanohablante, tema de recursos naturales, commodity, que hay muy poco, tío, y tu trabajo se Mm. aprecia mucho. Al fin y al cabo, está bien encaminado. Así que nada, encantado de estar aquí, súper a gusto y para futuras ocasiones. Un placer, Amadeo, y a todos los oyentes del canal. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación
Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeo Bonet y esto es Charlando de Minas.